oscuro fue el día que pensé. Después fue un trayecto corto, pero un dolor tan grande como cambies la espiral. Donde analizo a todos los amigos que besé. El día en que yo todos más corriente fue el día que sentí después de mí. Fue como un golpe seco antes de huir tan alto como alto es el umbral. De no sentir pasión, dolor ni frío, ni un tipo de preocupación. El día yo viendo Dios, si Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la sesión número 13 de la asignatura de Emprendimiento, Innovación y Creatividad Digital. Hoy daremos tema 9, pero hola, Joan, Gladys, Javier, para todas aquellas personas como siempre que lo vayan a ver en diferido, pero no hay presentación, porque no sé dónde se me ha ido, la estaba terminando y no sé, se me ha eliminado, no sé qué he hecho. Así que, así que me vais a perdonar, pero lo vamos a dar desde el tema, ¿vale? Voy a compartir pantalla y lo vamos a dar desde el tema. Mil disculpas. Gracias, Gladys. Hola, Juan Camilo, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Un poco atareados. ¿Y eso, César? Me alegra, Alessandra. Finalizando actividades y TFMs. Bueno, pero eso está bien. Imagina, César, que ya vas a terminar la maestría, que te queda menos.
Siempre hay que mirar el lado positivo. Ya me imagino, ya me imagino. Bueno, pensad que, las actividades y esto de mi asignatura ya lo tenéis. Vamos a repasar, la semana que viene vamos a repasar todo el temario. Apenas vais a tener que estudiar en casa, ¿vale? Vamos a repasar todo el temario como hicimos con la asignatura de las redes sociales. Y vamos a ver el examen ya mismo. O sea, pensad que es que ya no queda nada, queda muy poquito. ¿Tenéis vacaciones en Navidad? Ya verás, Diego, cómo lo sacas. Ya verás. Para el 12 de enero son los exámenes. Espera que me la apunte aquí que luego no se me olvide. Doce hasta el 14, sí, este fin de semana. Muy bien. Venga, pues vamos a empezar. Que nos quitemos ya el temario y así no perdemos tiempo. Venga. Voy a compartir la pantalla, como os he dicho, porque lo vamos a dar desde el tema, porque no sé qué ha pasado con la presentación. No sé qué ha pasado, pero bueno, no pasa nada. Es un tema muy fácil, ¿vale? Em, Introducción y objetivos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema de creatividad digital? ¿Vale? Vamos a ver, entender la relación de la creatividad y con la resolución de problemas. De todas formas, como ya os he hablado mucho de creatividad a lo largo de toda la asignatura, ¿vale? Esto va a ser como un breve resumen y ya veréis que es un tema súper corto. Hoy lo terminamos, ¿vale? Saber aplicar el proceso creativo al diseño de productos e identificar la creatividad digital y diferenciarla de lo que es la creatividad en sí. Pero bueno, no es que haya mucha diferencia, ¿no? Porque digamos que la creatividad para mí es un estilo de vida y la creatividad digital al final es utilizar la digital para desarrollar utilizar la competencia computacional o la inteligencia em, digital para desarrollar la creatividad. Y al fin y al cabo muchas cosas van unidas, ¿no? En este caso, la creatividad se define como ese proceso cognitivo que pretende ser un resultado innovador. Pero esto siempre va a depender referente a los distintos expertos, autores y autoras que se han dedicado al estudio de la creatividad a lo largo de su vida. Por ejemplo, tenemos a Marini de la Torre, que te habla, Marini de la Torre te habla de la importancia y define la creatividad como, digamos, bueno, pues un poco como la creación de esa idea original, de saber desarrollarla y saber comunicarla, ¿no? También tenemos otros autores, o te habla Teresa Amabile, por ejemplo, ¿vale? Que también es una profesora de una universidad estadounidense que ha dedicado toda su vida al estudio de la creatividad y te habla de la importancia, también junto con Marty Rossman, de las acciones de la vida cotidiana. O sea, me refiero, hay personas que te hablan de ese desarrollo cognitivo que lo tenemos innato, que se ha demostrado ya desde la neurociencia que la creatividad se puede entrenar, aunque sintamos que la hayamos perdido. Normalmente en la sociedad la creatividad se asocia al arte únicamente, pero por eso os decía, ¿no? Que para mí la creatividad es un estilo de vida, ¿no? Otros autores
como de Crowley, por ejemplo, te habla de que la creatividad es la capacidad de buscar diferentes soluciones a un mismo problema. Y aquí ya te habla de ese pensamiento divergente, por ejemplo, ¿no? La necesidad y el deber de trabajar ese pensamiento divergente. Porque a nivel cultural a nosotros siempre nos han enseñado más a trabajar con ese pensamiento convergente, pensando que puede haber una única solución al problema que nosotros nos encontramos. No tiene por qué ser de matemáticas el problema, sino problemas que nos encontramos en la vida personal y profesional, ¿no? Y trabajar ese pensamiento divergente relacionado con el córtex prefrontal, ¿vale? Es la clave para trabajar y desarrollar la creatividad, ¿no? Por ejemplo, Weisberg nos habla de que la creatividad es una característica psicológica positiva, ¿vale? Y que realmente la tenemos todas las personas, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo solamente tenemos que saber que esos grandes pintores que han desarrollado su arte, ¿vale? Esos grandes creativos, por ejemplo, Picasso al pintar el Guernica, o Watson y Crick al estructurar la molécula de ADN, o esos científicos que descubren una vacuna, etcétera, ¿no? Al final estamos poniendo soluciones a un mismo problema y también es muy importante destacar que dentro de la creatividad el error se entiende como herramienta fundamental de aprendizaje, como algo positivo. Imaginad que un científico, hasta que llega a lo que es la fórmula real de la vacuna, pasa por muchos procesos y pasa por mucho ensayo y error, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo de la creatividad podríamos decir que es un constructo realmente complejo y que en los últimos años sí es verdad que ha sido un término que se ha puesto muy de moda y que se le ha dado más importancia, ¿no? Porque antes era como solamente un poco de manera superficial y ya os digo que se dedicaba o se asociaba únicamente a la expresión artística, ¿no? Más plástica. En este caso, bueno, pues partiendo de la base de que ya sabemos lo que es la creatividad en sí, dentro de la creatividad, como os decía, hay una palabra que es muy importante, bueno, tres palabras que es muy importante, que es la resolución de problemas. Esa resolución de problemas o ese razonamiento científico y también uno de los puntos clave es la toma de decisiones. Por eso yo siempre digo, y como, bueno, pues como escritor, ¿no? Siempre desde mis libros intento que se trabaje esa toma de decisiones desde edades muy tempranas en las que, digamos, ya empecemos a estructurar y a entrenar el cerebro de tal forma que luego cuando en la edad adulta sea muchísimo más fácil o más sencillo, ¿no? En este caso, el emprendimiento, y ya sabéis que esto, por eso os decía que es como un pequeño resumen de muchas cosas que os he ido contando, que no está en el temario, que son muchas cosas que os he ido contando a lo largo de las sesiones y de la asignatura, que realmente el emprendimiento está muy ligado con la creatividad, ¿no? El preparar esas capacidades, esas habilidades para esa toma de decisiones, para esa resolución de problemas, es fundamental desde edades tempranas. También para trabajar la creatividad desde la resolución de problemas encontramos muchas técnicas, como podemos ver y como estáis viendo ahí en la pantalla, la de 6 sombreros pensando, que dice adoptar roles según el color del sombrero. Ahora vamos a ver aquí la figura 1, ¿vale? Son diferentes roles y reflexionar desde esa perspectiva que según el rol que a ti te corresponda. En este caso, bueno, le echáis un ojo si queréis investigar en la sección de a fondo, creo que hay, pero son técnicas que son muy conocidas dentro del mundo de la creatividad. Los algoritmos o diagramas de flujo, ¿vale? O los procesos de jerarquía analítica, en este caso, pues a través, nosotros estamos dentro de lo que es un marco de referencia racional o comprensivo y se va estructurando ese problema y se representa y se cuantifican los elementos que nosotros nos vamos encontrando, ¿vale? Digamos, aquí tenemos como ese diagrama, como ese esquema en el que vamos viendo el proceso analítico de jerarquía. En la sección de a fondo, como os decía, hay la posibilidad de consultar más técnicas para trabajar esa creatividad. Vamos con la creatividad y diseño de un producto. Digamos que, como os decía, ¿no? Y aquí entran en juego esos dos tipos de pensamiento que nosotros tenemos que procurar trabajar a la hora de diseñar un producto o realizar un emprendimiento, porque realmente ya entramos en ese flujo, ¿vale? Del proceso innovador en el que vemos diferentes fases.
Pero en estas fases encontramos estos dos pensamientos que os hablaba al inicio del tema, ¿no? Ese pensamiento convergente y ese pensamiento divergente. Ese pensamiento convergente, en este caso, ¿vale? Es el pensamiento que se desplaza siguiendo esa secuencia que tenemos prevista y un plan establecido como tal, ¿no? Con un objetivo en concreto. No es necesario buscar otro camino, no es necesario buscar otra solución. Al fin y al cabo, se basan en analogías y similitudes entre distintas ideas que tenemos. Luego tenemos el pensamiento divergente, que es, digamos, pues existe, y es otra palabra que está muy relacionada, que también os he ido diciendo, esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilización de esquemas, de tal forma que nosotros podemos llegar a establecer diferentes conexiones, ya no solo a nivel cerebral, sino también entre ese proceso creativo que nosotros vamos haciendo, ¿no? En el proceso creativo también es importante y es fundamental proponer nuevas soluciones, es decir, tenemos diferentes soluciones a un mismo problema. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy importante, que es al fin y al cabo es lo que está es lo que está relacionado con la creatividad en sí. Siguiendo con estos dos pensamientos, ¿vale? Vemos en este caso que cómo se combinan muchas veces durante el proceso en sí, ¿no? Siguiendo las tres fases. Tenemos fases del proceso creativo, aquí lo tenemos. Tenemos la detección del problema, qué es lo que está pasando, ¿vale? Pues aquí es donde podemos llegar a utilizar más ese pensamiento convergente. Luego, para dar soluciones a ese problema, tenemos que hacer un brainstorming, es decir, tenemos que generar ideas. Para esa generar ideas, tenemos ese pensamiento divergente. Tenemos ese pensamiento divergente. Y luego, para seleccionar una de ellas o dos de ellas, tenemos ese pensamiento convergente. ¿Qué sucede? Que lo que no tenemos que olvidar es la flexibilidad que os estaba diciendo, porque si nos cegamos o nos centramos únicamente en una única solución, realmente podríamos estar cometiendo un error, ¿vale? Esto es como, por ejemplo, cuando yo hago un libro. Yo tengo mi proceso, tengo en mi mente lo que es la idea, ¿vale? Digamos, pues ese pensamiento convergente. A la hora que yo desarrollo el libro, pues se me ocurren varias ideas y dentro de ese proceso creativo existe una reestructuración del contenido, ya sea de las ilustraciones, ya sea del texto. Pueden existir incluso varias formas a la hora de crear. Es decir, yo puedo crear el texto y el ilustrador ilustrarlo después o a raíz de las ilustraciones crear un texto. O sea, todo esto se va viendo a medida que tú vas trabajando en ese proyecto. Y el proyecto muchas veces incluso te lo va pidiendo solo. Yo ya he seleccionado la idea, por eso estoy utilizando el pensamiento convergente entre todo lo que se me ha ocurrido, pero tengo que tener en cuenta esa flexibilidad por si realmente quiero cambiar o he descubierto otra cosa mucho más interesante, ¿no? En cada una de estas fases que acabamos de ver es muy importante completar para que se produzca el proceso creativo completo, ¿vale? Tenemos la detección del foco, la generar ideas y selección de ideas. Pues bien, de tener detección del foco, el problema, como os decía, es resolver, generar ideas, abordar el problema para que podamos utilizar diferentes técnicas creativas. Y la selección de ideas, ese pensamiento convergente nos va a ayudar a elegir la mejor idea. Pero desde los últimos estudios de la neurociencia, los últimos estudios científicos afirman y abogan porque es un proceso en gran medida dependiente del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, es decir, yo no me puedo llegar a plantear un libro voy a poner un ejemplo, de matemáticas porque yo no tengo realmente el suficiente conocimiento para realizar un libro de matemáticas o de, pues lo que sea, de tecnología. Pero sí tengo conocimiento de cómo funciona el cerebro del niño, sobre todo en la etapa de infantil. Yo, por ejemplo, yo no escribiría nunca un libro para adolescentes porque no es mi campo, no es mi materia. Por lo tanto, no tengo un dominio de ese conocimiento, ¿vale? De cómo realmente podría llegar a enfocarlo. Al fin y al cabo, en educación inicial sí, porque me he dedicado toda la vida a ello, porque sé cómo trabaja un niño, cómo es su desarrollo cognitivo. Por lo tanto, para mí me resulta, digamos, más sencillo
llevar a cabo, ¿no? O trabajar esa creatividad. Por lo tanto, al conocer más conceptos e ideas sobre un tema, ¿vale? Una persona va a poder establecer más relaciones entre conceptos distintos. Esto también es lo que se llama la estructura de andamiaje, ¿no? Es decir, yo tengo conocimiento, pero voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo, ¿no? Por ejemplo, con otro proyecto que estoy llevando a cabo, pues yo tengo aquí una serie de libros que a mí me ayudan un poco a inspirarme y saber por qué camino quiero ir, cómo lo quiero hacer, etcétera, ¿no? Al final, bueno, pues siempre es generar contenido, traer contenido para generar contenido. Al fin y al cabo, hola Sandra, muy buenos días. Hasta aquí bien, ¿verdad? Vale, a mí me resulta súper interesante. O sea, porque a mí este tema me apasiona. Veo que está César. ¿A qué te refieres, Fabián? He explicado la actividad, ¿verdad? Además, se puede hacer de forma individual. A ver si no lo ha explicado y me creo que lo ha explicado. Vale, pues ahora la vemos, ¿vale? Termino el contenido, termino el tema y vemos la actividad. Ya resolvemos todas las dudas que pueda haber. Nada, un placer. Venga. Pero, como os decía, en este caso, siguiendo con el tema de la creatividad, es que aunque falta conocimiento sobre un tema, podemos entrenar esas diferentes dimensiones, ¿no? Que hablan sobre el pensamiento divergente. Y aquí tenemos, en este caso, una serie de dimensiones, una serie de fases, por así decirlo, que es la flexibilidad, o sea, la fluidez, perdón, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Cuando hablamos de fluidez, dice el número de ideas que una persona ofrece a la resolución de un problema. Si hablamos de flexibilidad, tener en cuenta los diferentes enfoques. Si hablamos de originalidad, su propia palabra lo indica, y elaboración, el número de detalles no necesarios para transmitir la idea. Y en este caso es importante también tenerlo en cuenta porque muchas veces hacemos cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un emprendimiento, trabajamos ese pensamiento divergente, ¿vale? Y tenemos en cuenta diferentes técnicas de la creatividad. Una, y es muy clara, es el brainstorming, ¿vale? Para que lo sepáis, digamos, es una estrategia para trabajar la creatividad muy frecuente y muy conocida a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes aspectos como la actividad, estrategia, indicadores y área curricular. En este caso, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. Dice organizar la secuencia de una historia. ¿Qué estrategia? Estrategia de organización, porque lo que estamos evidentemente ya es organizar la secuencia. ¿Cuáles son los indicadores que estamos trabajando o que necesitamos? La fluidez asociativa o organización y luego el área curricular estaríamos dentro de la comunicación. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de programa para trabajar las dimensiones de ese pensamiento divergente, ¿vale? También es importante tener en cuenta el diseño, que dentro del diseño de cualquier propuesta, dentro de lo que es la creatividad, realmente ya sabemos que tiene que ir en una línea u otra
y tener en cuenta determinadas estrategias cognitivas para facilitar su desarrollo. Como os decía, existen una forma muy práctica de generar ideas, que es el brainstorming o la lluvia de ideas. Al fin y al cabo, esto es arrojar sobre un papel o de manera verbal diferentes ideas sobre ese proyecto en el que queremos trabajar. Pongo un ejemplo para que se entienda. Tengo que trabajar un libro de números, ¿vale? De aprendizaje de números para los más pequeños. Vale, cómo quiero llevarlo a cabo, qué es lo que quiero hacer, etcétera, 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 ¿no? Al final, en este caso, puede ser el brainwriting, ¿vale? Donde yo voy a desarrollar todas las ideas. Y en un principio tiene que quedar claro de que todas las ideas valen, todas son válidas. Luego ya habrá momento de descartar o dejarlas apartadas, hacer la selección con ese pensamiento convergente, hacer la selección y luego a lo mejor esas técnicas, o sea, esas ideas, perdón, nos sirven para luego desarrollar el proceso, el producto. Nunca lo sabemos, ¿vale? Pero desde un principio todas son válidas. 4 fases. En este caso, os invito a que visitéis la web de Fundación Neuronilla, ¿vale? Ahora, si queréis, echamos un ojo, pero podéis echar un vistazo a esa web porque vienen así cosas bastante interesantes. Dice 4 fases, o sea, 4 etapas. Calentamiento, que nosotros ahí lo que hacemos es el calentamiento, esa generación de ideas desconectadas del foco del proyecto. Generación de ideas por... me he perdido. O sea, generación de ideas por grupos, ¿vale? Donde se dice en voz alta, poner diferentes soluciones al problema, etcétera, ¿no? Proponer las 4 reglas de prohibir las críticas. Como os decía, se aceptan todas las ideas. Cuantas más ideas mejor y mejor proponer ideas desarrolladas, siempre. Siguiente etapa, trabajo con las ideas, es decir, hago una reflexión sobre todo lo que se ha propuesto, realizo una lista de control para saber y tenerlas organizadas y para saber si son válidas o no, ¿vale? Y si podemos agregar otras, ¿no? Que puedan estar o ser más completas. Y luego tenemos la evaluación. En este caso, establecer diferentes criterios de selección de ideas y evaluar cada una para comprobar cuál se va a adaptar mejor en base a las necesidades que nosotros tengamos. Vamos con el brain grading. En este caso, es una variedad real. En este caso es una variedad del brainstorming inicial, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, que se puede hacer de forma presencial y no presencial, ¿no? Dice incluso de forma sincrónica. Em, Vuelvo a deciros, ahora os enseño la Fundación Neuronilla, a ver si sigue funcionando la web, ¿vale? Y nada, pues se van apuntando todas las cosas y ya está. La creatividad digital, bueno, pues en este caso la creatividad digital evidentemente va a entrar en juego la inteligencia computacional, el pensamiento computacional, ¿vale? Mediante 3 componentes. El logro creatividad digital, es decir, los elementos en los que la persona ha logrado algo de credibilidad. La creatividad cotidiana, ¿vale? Basada en la escuela. Y la creatividad autoexpresiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues esos esfuerzos que yo realizo, ¿vale? Pues para conseguir una validación externa, ¿no? En este caso, bueno, pues igual, puedo poner el ejemplo, yo en mi emprendimiento de los libros, pues al final tú buscas que a la gente también le guste, ¿no? Y que se pueda adaptar, ya no que le guste en sí, sino que se pueda adaptar como a las necesidades. Por lo tanto, y para resumir, la creatividad digital implica el uso de tecnologías que facilitan esa innovación, dice, ya sea para la creación de un producto o solamente durante el proceso, ¿vale? Em, ¿Qué pasa? Que el uso de la tecnología de forma habitual en el aula, en cualquier etapa, va a permitir desarrollar esa creatividad digital, pero es importante el cómo vayamos a desarrollarlo, porque dependiendo de las actividades que planteemos, así se desarrollará o no se desarrollará. Me explico. Si yo pongo una actividad en la que solamente doy órdenes y el niño ejecuta,
evidentemente ahí no hay una creatividad como tal. Ahora, si yo propongo una actividad en la que el niño tiene que pensar, aprender a pensar, ¿vale? Ahí sí estamos desarrollando la creatividad también con diferentes herramientas TIC, ¿no? Por tanto, es muy importante como explorar las posibilidades que nos vayan a ofrecer cada herramienta relacionada con la tecnología, eh, pensar de una forma distinta en crear o en transmitir la idea, asociar las posibilidades de las TIC, ¿vale? Que se conozca en ese proceso creativo. Y como veis, este tema es muy fácil, muy sencillo y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hemos terminado el temario. No te preocupes, Marisela. Hola, María Yolima, un placer, un abrazo. Hemos terminado el temario. Un 10 a todos y nos vamos. ¿Cómo? No, ni de aguinaldos, pero no, ni de aguinaldos, pero bueno. Álvaro, en la evaluación, sí señor, claro, claro, un 10 ya, un 10 ya en todo en la evaluación final y no hacemos ni examen ni nada. ¿Os parece? Estaría bien, ¿verdad? Y en el TFM también. Otro 10. Y no se hace defensa del tribunal ni nada. Para Reyes. Ah, sí, María Yolima, pues ¿por qué? Qué halago, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir, vamos a dar un repaso a la actividad, ¿vale? Ah, mira, muy bien. Muy bien, María Lima. Bien, tenemos aquí el proyecto de APS de aprendizaje basado en servicios para mejorar nuestros centros educativos. En la asignatura vimos unos ejemplos de lo que era el aprendizaje basado en servicios y estuvimos viendo las etapas del proyecto, ¿vale? Siente, imagina, actúa, evalúa y comparte.
Por lo tanto, el proyecto no hace falta que se haga, ya lo dije, no hace falta que se haga grupal, sino que se puede hacer individual. Y si es grupal, me lo tenéis que enviar las diferentes personas que lo hagáis, ¿vale? Para que yo pueda evaluarlo. Que ya he evaluado muchos, que ya me han llegado bastantes. ¿Centrado en la comunidad o centrado en el centro? Y estuvimos viendo ejemplos, ¿vale? Dice, se pensarán en necesidades de cada centro en el que se encuentren los participantes. Acordaos del collar este luminiscente que se ponía a los animales para que no se sufriera accidentes por la noche. ¿Vale? Pues detectáis un problema y le dais una solución siguiendo las 5 fases, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Y lo podéis hacer con la estrategia que queráis. Dice Fabián, por favor, en los criterios de evaluación rúbrica, en especial actividad 3, gracias. ¿A qué te refieres, Fabián? No te entiendo. A las referencias bibliográficas, a ver, veo que estás escribiendo. En la rúbrica me parece entender que se deben dar evidencias de su desarrollo. Ejemplo, yo estoy proponiendo la problemática de los chicos que no pueden estar en clase por el cuidado de los hermanos menores. Y de ahí parte la solución y su desarrollo como planteamiento. Vale, pero ¿qué problema hay, Fabián? No hace falta, puede ser ficticio, ¿eh? No hay que llevarlo a cabo. Si es a eso a lo que te refieres. ¿Te abro micrófono? Ah, vale, vale, genial. Pues ya está, solucionado. Puede ser ficticio, no os preocupéis por eso. Vale. Bien, pues ahora son las 5:36 hora España península. Quiero que me hagáis ustedes un resumen de las cosas más importantes que consideráis de la asignatura y que pensáis que puede entrar en el examen. Os dejo mirar apuntes. Y así vais refrescando, ¿vale? ¿Os parece? ¿Estáis por ahí? Y así ya empezamos para que nos robe tiempo en clase. O sea, de estudio en casa, perdón. Venga, pues os dejo 5 minutos, 5 cosas, las más importantes.
Pongo una canción y lo vemos. Venga. Estoy a punto de mandarlo todo a saltar por los aires. Cada conquista merece un paso adelante. Sé que hay vida después de ese aplauso gigante. Esto es como yo lo había imaginado. Mucho detrás de una cuenta repleta de ceros. Esta competencia inventada me importa bien poco. Y menos. Por eso me voy. Encontrarme con todo que poco a poco olvidado. Mirarme por dentro para que me días y el corazón lleno. Talento no dura más que unas cuantas primaveras. La ilusión se somete a una luz que siempre va. Y el dinero es un niño pequeño que calla. Por si llega el momento perfecto, llega el momento adecuado y me pilla bailando, me pilla bailando. No me voy a contar poco a poco olvidado. Mirarme por dentro para nunca me voy con las manos vacías y el corazón lleno. Donde nadie me diga lo que estoy perdiendo. Salía triste y el resto fue. Por ti llega el momento, llega el momento adecuado y ya bailando, y ya voy. Álvaro dice la creatividad digital, proyecto APS, ecosistemas, emprendimiento en el aula y métodos para la elaboración de proyectos. Muy bien, Álvaro. Jan dice diseñar el ecosistema de emprendimiento, crear una página web con las fases del proyecto, por ejemplo. Muy bien. Venga, id pensando. Pongo otra canción muy cortita. Comienzo a respirar. La vida que me hace cerca de tu corazón. La única que puede recorrer mis pasos. Y tú vienes a buscarme cada vecina. Consigues de cerca el tiempo. La vida
Realizar una matriz DAFO. Bueno, mi consejo, que no haya hecho la actividad, que me la envíe ya, me la envíe esta semana, la miramos. Mirad las actividades, dice pensamiento emprendedor, diseño de espacios, ecosistemas, muy importante. Creatividad e innovación en desarrollo de proyectos, muy importante. Técnica para la planeación de proyectos, creatividad en la resolución de que ayude a la comunidad en general. Muy bien. Emprendimiento social, muy bien, César. Nos despedimos. Semana que viene repaso todo el temario en un momentito y empezamos a practicar examen. Os explico cómo va a ser para que el último día hagamos supuestos prácticos de posibles preguntas de examen, ¿vale? Para que ya vayáis preparados y estéis tranquilos por mi parte en Navidad, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós, adiós.